de los incidentes criminales en el proceso civil y mercantil. Bueno, ¿de qué se trata esto? Les expongo cuál es el caso. En un juicio están demandando a mi cliente sobre la nulidad de una escritura bajo el argumento de que la persona que se dice ser propietaria dice: yo jamás vendí, yo nunca comparecí ante el notario, alguien me suplantó y como consecuencia de ello vengo a demandar la nulidad de la escritura. La cuestión es que llevamos el juicio y deshogamos las periciales y el señor no puede acreditar que la firma que obra en el instrumento es falsa y por lo tanto el abogado lo que opta es por presentar una denuncia penal. Dice: ¿sabes qué? Aquí hay una falsificación de documento, uso de documento falso y como consecuencia un posible fraude en contra de mi cliente y presento una denuncia penal. Posteriormente dice: señoría, yo ya presenté mi denuncia penal y te pido que en virtud de que se trata del mismo documento, que es el base de la acción, me suspendas el procedimiento y más bien dice: no desahogues la audiencia final de juicio hasta en tanto no se resuelva la cuestión de carácter penal. Esto encuentra su fundamento en dos artículos. Uno de ellos, el artículo 1251 del Código de Comercio, que dice que en caso de que alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, entonces y que este documento pueda ser de influencia notoria en el pleito, se observarán las prescripciones relativas al Código de Procedimientos Penales. Es muy similar al artículo 144 del Código Civil, que nos dice: si alguien sostiene la falsedad de un documento, se observarán las prescripciones relativas del Código de Procedimientos en materia criminal. Y aquí nos dice: si el documento puede ser de influencia notoria en el pleito, no se efectuará la audiencia de juicio hasta que se decida sobre la falsedad por las autoridades judiciales del orden penal. Dice: a no ser que la parte que beneficia el documento renuncie que se ha tomado en cuenta como prueba. Ok, ¿cuál es la situación aquí? El problema es que cuando estos artículos se elaboraron, se encontraba el viejo sistema penal de carácter inquisitivo y en el que se daba una serie de planteamientos en relación con los documentos señalados como documentos cuestionados o documentos que se redarguían de falsos. La situación plantea que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no establece ningún tipo de disposición en relación con los procedimientos vinculados a documentos que tengan influencia notoria en el pleito. En el caso que yo les planteo, resulta de que ese documento pues, es el base de la acción, evidentemente que tiene una influencia notoria en el pleito. La juez dice: ¿sabes qué? En virtud de que me lo estás pidiendo y como hay un procedimiento penal pendiente, ordeno la suspensión del procedimiento. Y yo interpongo el recurso de revocación bajo el argumento siguiente. Primera cuestión es que el artículo 113 del Código de Procedimientos Penales, que insisto, ya no se encuentra vigente, tiene una vigencia supralegal, pero única y exclusivamente respecto de aquellos procedimientos que fueron iniciados en el antiguo sistema penal inquisitivo y que por alguna razón hasta la fecha no se hayan resuelto y entonces se sigue el procedimiento tradicional, ¿sí? Yo
planteó la siguiente: efectivamente, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no establece ningún tipo de condición específica. Dice, se seguirán las prescripciones del Código de Procedimientos que corresponda, pero no hay disposición alguna. Estoy argumentando yo lo siguiente, a ver, señora. En primer lugar, cuando se realizó esta legislación, se encontraba una legislación de procedimientos penales vigente y que hay que atender entonces a una interpretación teleológica y una interpretación de cuál era la voluntad del legislador. Esto es, hay que recurrir a los sistemas de interpretación de la ley. Y el sistema hermenéutico nos decía, bueno, ¿cuál era la voluntad del legislador? La voluntad del legislador en ese momento que se estableció ese dispositivo, ¿sí?, era que se tomaran en cuenta estos dispositivos que estaban vigentes en ese momento del Código de Procedimientos Penales, y por lo tanto, para poder interpretar nosotros esta cuestión, debemos de acudir o debemos de tomar en cuenta las disposiciones que en ese momento se encontraban vigentes, porque el nuevo código ya no prevé absolutamente nada, ¿sí? Y el artículo 113 del Código de Procedimientos Penales, que estaba vigente hasta hace algunos años, ¿sí?, lo primero que nos dice es: cuando en un negocio judicial se arguye de falso un documento que se ponga en duda fundada de su autenticidad, se dará vista al agente o delegado del Ministerio Público adscrito. Primera cuestión es, señorita juez, tú jamás le diste vista al Ministerio Público de esa situación. Lo que pasó fue que la parte actora fue y presentó una denuncia o querella, según correspondiera, pero tú nunca le diste vista. Dice que se sacarán copias y se remitirán al Ministerio Público los originales, ¿verdad? Porque hay que hacer un desglose. Entonces, esto plantea una incidencia encuadra por separado respecto de la parte penal, en la que le corresponderá el desarrollo al Ministerio Público. Pero lo más interesante de esto es que el cierto artículo 114 nos dice que primero se le tiene que preguntar a la persona que ofrece el documento si existe o no que se tome en consideración. Si no contesta nada, ¿sí?, o la falsedad sea de tal naturaleza que el tribunal considere que de dictarse sentencia influirá sustancialmente en ella, aquí viene lo importante: a petición del Ministerio Público se suspenderá el procedimiento civil a partir de la citación para la sentencia. Una cuestión que estoy argumentando es, señoría, la parte actora carece de legitimación procesal para solicitar la suspensión, porque es algo que le corresponde al Ministerio Público, ¿sí? En este sentido, también estoy planteando una cuestión. Oye, hay una duplicidad de enjuiciamiento respecto de la misma causa. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Nos dice que también esto es conducente cuando se tache de falso un testigo. Entonces, quiere decir que los incidentes criminales, al menos para el Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato, planteaba dos cuestiones: la falsedad del documento y también la falsedad del testimonio. Es obvio que en este caso que estoy analizando, el documento pues es el base de la acción y tiene influencia notoria. Al respecto, encontré yo una jurisprudencia que creo que es importante analizar. Dice: suspensión del procedimiento civil o mercantil por la apertura de un incidente criminal o penal vinculado con aquel. Partes legitimadas para solicitarla, ¿sí? Lo primero que nos dice es que
se trata este incidente de una figura jurídica prejudicial que tiene que ver con la coexistencia simultánea de un procedimiento civil y un procedimiento penal estrechamente vinculada. Una de ellas es, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la cuestión penal, la cuestión prejudicial es que en el procedimiento penal inquisitivo se planteaba que un requisito de procedibilidad es que el juez cuestionara a la parte que le favorecía el documento si insistía o no en que se tomara o no que se tomara en cuenta. Si decía que sí se tomaba en cuenta, pues entonces el juez ya podía procederse a solventar el requisito de procedibilidad de la querella o denuncia según correspondiera, de acuerdo con los delitos que se pudieran configurar. ¿Sí? Y la otra cosa que sí me llama la atención, dice, como cosa juzgada para impedir que el proceso civil o el procedimiento o el pronunciamiento de fondo pues pueda dar lugar a sentencias contradictorias. O sea, que en el procedimiento civil pueda llegar el juez y decir, oye, el documento es válido y que el procedimiento penal pueda concluir con una sentencia condenatoria o a la inversa, ¿no? En ese contexto, el problema se genera en que pudiese dar esas condiciones de contradicción, ¿sí? Y lo que llega y dice, ¿quién se encuentra legitimado para pedir esta solicitud? Pues es solamente el agente del Ministerio Público, ¿sí? Y nos dice que si uno de los postulados de la génesis del incidente criminal, ¿sí?, es que el tribunal que adquiere el conocimiento de hechos que guardan mutua relación con un procedimiento penal, ¿sí?, pues es al Ministerio Público quien, teniendo datos sobre la existencia de la indagatoria, estaría con posibilidad de saber si efectivamente tiene suficientes elementos como para poder considerar que desde el punto de vista penal se puede dar una falsedad. ¿Por qué? Porque recuerden que es distinto la falsificación del documento que el uso del documento falso, ¿sí? En todo caso, la falsificación del documento implica que el sujeto activo es quien modifique el contenido ideológico del documento, en tanto que en el uso del documento falso es un tercero quien falsifica y que yo solamente hago uso de él a sabiendas de que es falso, ¿no? Y entonces nos dice, para evitar resoluciones contradictorias se le da una preeminencia a la cuestión de carácter penal, ¿no? Y finalmente un remate que me parece fabuloso. Dice que lo anterior, aún a pesar de que haya la existencia de un procedimiento penal o de una investigación, una carpeta de investigación, ¿sí?, no corresponde al juez una obligatoriedad de otorgar de conformidad la suspensión solicitada por el Ministerio Público, porque dice que el juez, que es conocedor de la litis sometida a su potestad, le corresponde ponderar bajo su responsabilidad el efecto que pudiera incidir en la controversia a resolver. Bueno, por otra parte está otra tesis donde nos dice que la suspensión del procedimiento pues le corresponde al Ministerio Público. La tesis es la I3C 694C. Ambas son de creo que esta es de la novena época, ¿sí? Y está vinculada igual con los artículos 488 y 483 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que insisto, ya el problema es que
el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ninguna clase de procedimiento relacionado con esta naturaleza. Bien, pues es algo que pude yo investigar, ¿sí? Este es el planteamiento, y lo que yo pues llego a establecer, a considerar, son dos cuestiones, ¿no? Una es que quien se encuentre legitimado para pedir este procedimiento es el Ministerio Público, no las partes en juicio. Pero al Ministerio Público se ofrece una cuestión, que en este caso los procedimientos iniciados bajo la condición de carpeta de investigación, no hay legislación penal a la cual remite precisamente el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. Entonces encontramos un vacío legal, porque la ley dice que para poder llevar a cabo este incidente, y en su caso la suspensión, se requiere precisamente que se sigan los procedimientos establecidos en las leyes penales procesales que correspondan. Y al no haber una condición de esta naturaleza, pues yo estoy apelando precisamente a la interpretación exegética, a la interpretación de la voluntad del legislador como un mecanismo de poderlo plantear. La otra cuestión es, al final de cuentas, ¿puede el juez penal determinar que el documento es falso? ¿Se puede hacer una declaratoria al juez penal sobre la falsedad del documento? Yo considero que no, porque el límite del juez penal se encuentra establecido precisamente en la condición de que le corresponde declarar qué conductas son delitos y qué personas son responsables de esos delitos, pero no le corresponde la declaración de la nulidad de un documento. Creo que esta es una facultad exclusiva del juez civil, y por consiguiente, si el juez no puede declarar que el documento es falso, pues no puede incidir en los elementos de nulidad que pudiera plantear. En todo caso, puede darse una situación de que se diga, oye, cometiste el delito de falsificación de documento y te impongo una pena. Es obvio que hay una condición subyacente para que me puedan condenar a compurgar la pena del delito de falsificación, pues es porque el documento es falso, ¿sí? Queda implícito. Pero yo creo que inclusive pudiese plantearse una condicionante en el cual el juez civil pueda resolver el asunto en su integridad, sin perjuicio de que el juez penal pueda resolver. ¿Por qué razón? El juez civil tampoco se va a pronunciar sobre si el documento es falso o no. El juez civil, vamos a suponer que llega y dice, se acreditó que el señor no compareció, el documento se declara nulo por inexistencia, por falta de manifestación de la voluntad, pero nunca va a decir el juez que ese documento es falso. El juez, si declara otra cuestión, es en todo caso que el actor no probó los elementos constitutivos de su acción, pero nunca va a declarar la autenticidad del documento. El juez va a decir, el actor no probó, en consecuencia se absuelve al demandado. No, jamás se va a manifestar o declarar solemnemente, hacer una declaración por sentencia de que el documento es auténtico. Y por eso considero que este tipo de incidencias pues ya debieron de estar completamente superadas, y en su caso poder plantear la condición de que
pueda seguir los dos procesos de carácter paralelo, ¿sí? Si el demandado no acredita su acción y en consecuencia se absuelve, perdón, si el actor no acredita su acción y en consecuencia se absuelve al demandado, nada impide que con posterioridad, si se llega a dictar una sentencia condenatoria, ¿sí? Entonces, con base en esa sentencia, se solicite como consecuencia de ello la anulación, en este caso, del testimonio. Pues es mi participación, no sé si hay alguna opinión por parte de ustedes. Perdón, Carlos. Sí, adelante, Lupita. A ver, nada más una pregunta. No entendí la última parte de tu planteamiento en el sentido de que concluido el juicio, si la sentencia es absolutoria y dice el actor no probó su acción y entonces se absuelve al demandado, con posterioridad a ella se pueda presentar una denuncia penal para que se declare la nulidad del testimonio. No entendí esa parte. Bien, no, la denuncia penal ya está presentada, ¿sí? Sí. Hay una querella y entonces con base en esa querella el actor dice, ¿sabes qué, señor juez? Suspéndeme el procedimiento, el actor ya se ve perdido. Entonces lo que quiere hacer es más tiempo, dice, suspéndeme el procedimiento porque tengo una denuncia penal. La cuestión aquí es que, suponiendo que en el juicio civil, el juez dicte sentencia absolutoria. El juez va a dictar una sentencia en la que va a decir, el actor no probó los elementos constitutivos de su acción, como consecuencia absuelvo al demandado, ¿sí? Pero nunca se va a pronunciar el juez, porque nadie se lo ha pedido, un pronunciamiento sobre la autenticidad del documento, ¿sí? Ahora bien, como no hay una declaración judicial que se haya pronunciado sobre la autenticidad o no del documento, el hecho de que con posterioridad pudiese darse la posibilidad de que la sentencia penal sea condenatoria, ¿sí? Pues entonces no se rompe el principio de no juzgarse dos veces la misma causa, porque no hay un pronunciamiento que diga que el documento es falso o el documento es auténtico, ¿sí? Y en ese sentido, si se llega a una sentencia condenatoria e implícitamente se reconoce la falsedad del documento, pues que con base en ella se pida la anulación de los efectos precisamente de la escritura que es materia de la denuncia de falsedad. El planteamiento. A ver, en tu juicio, ¿qué se demandó? No se demandó la nulidad de la escritura de compraventa, sino que la reivindicatoria. ¿O qué? Se demandó la nulidad de la escritura. El señor dice, yo jamás comparecí con el notario, yo nunca he vendido, yo fui suplantado. Y la firma que aparece no es mía. La escritura no es mía. La cuestión es que el testimonio está perdido, el testimonio está extraviado y no hay, no tanto el testimonio, los libros, el protocolo que contiene los originales está extraviado. El notario hace muchísimos años llegó y dijo, ¿sabes qué? A mí me robaron la notaría y se llevaron estos documentos. Y hay una carpeta de investigación o una averiguación previa de hace 4 o 5 años. No recuerdo si fue inclusive anterior a esto, ¿sí? Y el señor ahora llega y dice, oye, ¿sabes qué? Yo nunca firmé. Pues,
bajo esa circunstancia no ha podido acreditar ni siquiera si es su firma o no es su firma. No hay la posibilidad de que tengamos acceso. O sea, no hay un peritaje que diga si firmó o no firmó. Exactamente. ¿Por qué? Porque el documento que él tilda de falso está extraviado. Lo que nosotros tenemos es el testimonio, pero los testimonios no obran las firmas. ¿Sí? Le robaron y se llevaron muchos libros y muchos documentos, computadoras y una serie de cuestiones, de las cuales hay una averiguación previa o carpeta de investigación, no recuerdo con exactitud, ¿sí? Donde el Ministerio Público pues da fe y de ese tipo de circunstancias. Pero al final de cuentas es que lo que demanda el señor es la nulidad por falta de manifestación de voluntad, por una nulidad absoluta por inexistencia al no haber manifestación de voluntad. Es lo que se está demandando. Bueno, o sea, a mí me parece y coincido en que no tendría necesidad de haber propiamente incidentes criminales máximes si actualmente la remisión al código pues resulta, ya no hay tal remisión, pues, ¿no? Porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales no existe. Habría otra cosa, o sea, a mí me parece que el juez civil tiene facultades bastantes para determinar, y en todo caso tendría elementos bastantes para determinar si se acredita o no la falsificación de un documento determinado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no habría necesidad de la existencia de este incidente, pues, nada más que la jurisprudencia fue una jurisprudencia de la 10ª época, la que citaste al principio. Me parece que como que da una interpretación distinta al equivalente del contenido del artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles, porque establece, por una parte, reconoce que el legitimado es el Ministerio Público, ¿verdad? Así es. Pero luego señala que también las partes podrían estar legitimadas para promover el incidente, si mal no leí. Sí, si quieres, a ver, ahorita déjame compartir. Ok. Esta es la tesis. La jurisprudencia. Sí, es tesis o jurisprudencia. No es jurisprudencia, porque es por contradicción. Sí. Y hay una parte, dice, extendiéndose a las partes en la contienda civil o mercantil o a cualquier agente del Ministerio Público que hubiera instrumentado la indagatoria relativa, es decir, no solo al representante social adscrito al juzgado conocedor del procedimiento relativo. Sí, pero entonces no es a las partes, es al Ministerio Público, ya sea el adscrito o el investigador. Sí, pero dice, esta situación permite otorgar un alcance mayor a la legitimación que limitativamente otorga el artículo 483 citado, extendiéndose a las partes en la contienda, extendiéndola. Así es, efectivamente, sí, dice que por extensión ellos la pueden pedir. ¿Sí? Lo podrían, ajá. Ahora, sí, dime. Sí, la cuestión es las partes, ¿bajo qué criterios? Porque se supone que el Ministerio Público lo hace porque tiene conocimiento, pues, de las cuestiones de carácter penal, ¿sí? Y los avances que pudieran tener. Porque esto lo que se presta precisamente es a que la continuidad y el avance de los procedimientos pues queden sujetos a la voluntad de las partes. Y creo que esa parte no podía corresponder. Rompe el principio de igualdad y de economía procesal, porque entonces pues bastaría con que yo presentar una denuncia penal, pues para estar interrumpiendo todos los procedimientos. Fíjate, es que yo creo que ese es el problema, pues, ¿no? El abuso que se ha hecho. Por una parte, yo creo que en el caso sí resulta como
como ya anacrónico la existencia de esa disposición por esta situación que comentamos, ¿no? Que no está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales el trámite que en su caso pudiera darse a un incidente de esta naturaleza. Y entonces, ¿cómo lo van a tramitar? O sea, tendría que esperarse a que se resuelva si se trata de una falsificación de documentos. Además, hay que ver si encuadra en alguno de los tipos penales, pues, ¿no? Porque si no, ni siquiera hay posibilidad de investigar un delito. Así es, ¿verdad? de hecho, parte de la otra cuestión que es importante es que no se fijan plazos para que el Ministerio Público pueda resolver. Al final de cuentas, por ejemplo, si alguna de las partes fallece, pues se le concede un plazo de 6 meses para que se suspenda el procedimiento y promueva el sucesorio. El nombramiento de un albacea. Un albacea para que pueda haber continuidad en la representación. Pero aquí definitivamente todos sabemos que en México, ¿sí? Las carpetas de investigación, yo tengo carpetas de investigación con 4 años de antigüedad que están en reserva y que el Ministerio Público no se quiere pronunciar. ¿Sí? No, bueno, yo tuve una averiguación previa que iniciaron y nunca se resolvió nada. O sea, fue por ahí, digo, en un sentido nos benefició porque era en contra de un cliente mío. Y yo fui la que estuve impulsando y solicitando al Ministerio Público que resolviera. Nunca resolvió, o sea, realmente a nosotros ni nos afectó, pero lo archivaron de hecho, pues sin que hubiera ninguna resolución de archivo ni nada. De nada. Entonces, sí pasa eso, pues sí, con mucha frecuencia, creo yo. Sí. Pero volviendo al asunto, el que se suspenda y de manera pues indefinida, me parece que sí constituiría una denegación de justicia, pues. Ahora, ¿ya resolvieron la revocación? No, no la han resuelto. Yo se las compartiría, pues obviamente tachando los datos personales que no puedo verificar, ¿sí? Y les puedo compartir ese tipo de cuestiones, más que sí me pareció interesante porque a mí me llamó la atención, dije, esto es obsoleto, o sea, esto ya realmente está completamente superado, ningún juicio tendría que tener un incidente de carácter criminal, porque son dos cuestiones completamente diferentes. Sí, o sea, yo coincido, a mí, e insisto, o sea, yo creo que si el juez, o sea, un juez civil tiene facultad para valorar y determinar que un documento X es falso, y si no se acredita, o si no se acredita, pues bueno, después ya no lo va a poder volver a plantear, pues me parece, porque tendría que acreditarse en ese momento. Ahora, el que se dé como prioridad a que se resuelva primero el incidente criminal porque se considera que es de orden público y que deben resolverse primero las causas criminales, pero también el proceso civil es de orden público, pues, ¿no? Y no puede quedar al arbitrio de ninguna persona la continuación del procedimiento, pues, ¿no? Ni siquiera del Ministerio Público. En todo caso, a mí me parece que si se insistiera en la determinación, pues probablemente o habría que promover el amparo, porque finalmente implicaría un retardo injustificado, o dependiente de una situación a resolverse en un plazo incierto, ¿verdad? Así es. O la otra, que se le fijara, pedirle al juez que fije un plazo para que el Ministerio Público determine si hay elementos o no para ejercer una acción penal. Sí, de hecho, en mis agravios estoy planteando como una alternativa, que en caso de que el juez no considere que es procedente... Sí. Ya me dejó la caja. Nada más me falta el correo de... Entonces, en ese momento, le fije un plazo al Ministerio Público precisamente pues, para que no quede abierto a la inactividad propia de las agencias del Ministerio Público, que dado de paso, les digo que en realidad solamente menos de un 20% de las carpetas de investigación se judicializan.
El resto queda en el limbo en la fase de investigación, ¿sí? Y pueden tardar años completamente. Pues sí, y aquí en todo caso, el plazo para el ejercicio de la acción penal, ¿cuál sería? Pues no sé, mira. ¿En qué pudiera ubicarse? Pues yo creo que el juez podría a su arbitrio considerar a lo mejor un plazo de 6 meses, un año cuando mucho. Digo, no puede darle al juez un plazo mayor que el Código Nacional de Procedimientos Penales otorga para la fase de investigación complementaria. Sí, de acuerdo. Creo que ahí estaría un parámetro, pues es lo que el juez le da al Ministerio Público para investigación complementaria, para poder establecer como un plazo entre mínimos y máximos. Ok. Muy interesante. ¿Algún otro comentario? Tocayito, abre tu micrófono. Juan Gabriel, ¿algún comentario? Digo, a mí lo que me parece extraño, pues, digo, independientemente de si el incidente debe de seguir existiendo o no, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, es el hecho de que en principio no se está planteando como un incidente. Es la propia parte que ofrece la prueba la que ahora está tratando de suspender con la carpeta de investigación el procedimiento. Es decir, cuando era procedente esta situación, era la que ofrecía la prueba y la otra era la que podía arguir de falso el documento. En este caso, él mismo dice, pues el documento es falso, yo mismo soy el que presenta el documento, estoy diciendo que es falso, voy presento una denuncia, no sé, como que se sale fuera de todo el procedimiento que estaba regulado anteriormente. Porque si yo estoy presentando una demanda de nulidad de escritura o de inexistencia por suplantación, bueno, pues es el documento que yo tengo que acreditar que no está mi firma y no se dio mi consentimiento, o sea, como que se sale fuera de todo el contexto. Ahora va él y presenta una denuncia penal porque entiendo, pues no hay firmas indubitables sobre las cuales hacer el cotejo para poder acreditar que efectivamente él no compareció ante el notario por lo que comentas del extravío. Entonces, en el Ministerio Público, ¿cómo lo va a poder acreditar también la falsedad del documento? Yo creo que de entrada ni se le hubiera dado posibilidades de recibir la carpeta de investigación, pero como que se sale de todo lo que era el procedimiento regulado por los dos artículos, tanto del Código de Comercio como del Código de Procedimientos Civiles. Es decir, si a mí me ofrecen una prueba y yo soy el que la redarguyo de falsa, yo soy el que estoy diciendo la parte contraria, no el mismo oferente de la prueba. O sea, como que se sale fuera de todo el contexto y de todo el procedimiento que existía cuando los artículos estaban en función. No sé por qué el juez le dio entrada a la posibilidad de suspensión. Se me hace extralimitado el actuar del juez, porque en uno que yo redarguí de falso el documento, con base al Código de Procedimientos Civiles, el juez le da vista al MP y el MP regresa y dice, no, yo no tengo nada que ver, primero resuelvan el civil y luego ya nos vemos en el penal. O sea, el Ministerio Público ni siquiera concedió suspensión, ni siquiera, y el juez lo hizo de oficio. O sea, como que aquí se me hace que la parte actora simplemente está pretendiendo retardar un procedimiento de una sentencia que le va a ser inevitablemente en su contra. Porque él mismo ofrece la prueba y ahora va y presenta la denuncia y ahora suspéndeme, cuando es la otra parte la que tiene esa posibilidad de hacerlo. Creo que sale fuera del contexto del procedimiento antiguo, pero no lo sé si así fue como se planteó el asunto. Yo, parte actora, demando la nulidad de un documento.
estoy viendo que estoy perdiendo, y luego lo redarguyo de falso. O sea, mi propio documento, para que procediera la suspensión, tendría que redargulirlo de falso. Entonces estoy diciendo que el documento que yo estoy exhibiendo es falso, pero en lo que va en contra de mis intereses, no en favor de mis intereses, porque esa era la naturaleza del incidente. Creo que él está confundido, pero más confundido todavía está el juez. O sea, el actor se está tratando de decir que es un incidente, está tratando de redargullirse de falso su propio documento que él ofreció. Donde tendría que probarlo es en el civil. Porque a la otra parte es a la que le corresponde redargullir de falso el documento que yo estoy exigiendo, no a mí mismo. Pues así está la cuestión. Está confundida tu contraparte. Sí, Lupita. A ver, perdón. Nada más estoy pensando otra cosa ahorita con lo que está comentando Juan Gabriel, que no es propiamente en relación con el incidente, sino como con el fondo del juicio. O sea, el actor está obligado a probar su acción y el reo sus excepciones. Sin embargo, está relevado de la carga de probar el que afirma hechos negativos. O sea, lo que él dice es, yo nunca firmé la escritura, ¿no? Pero eso trae una afirmación. ¿Mandé? ¿Eso contiene una afirmación? No. Sí. Yo creo que es una afirmación lisa y llana. Yo no firmé, nunca firmé esa escritura y la escritura no aparece. O sea, hay un testimonio en el que el notario certifica que Juan Pérez se presentó a firmar en su carácter de vendedor, pero el documento auténtico que debe obrar en el protocolo no está. O sea porque se haya destruido, se lo hayan robado o como haya sido, pues. Pero entonces yo demandado, ¿cómo pruebo que sí se celebró el acto? O sea, está el testimonio, pero el testimonio, si yo estoy tachando de falso, yo actor, estoy tachando de falso ese documento, ¿sí me explico? Sí. Entonces, o sea, el que tendría la obligación de probar que sí firmó la escritura es el demandado, ¿no? Yo no coincido con esa postura, coincido con Juan Gabriel, y de hecho la cuestión es que la regla es el que afirma está obligado a probar. El que niega no está obligado a probar, salvo que su negativa implique necesariamente una afirmación. Primera condición es, cuando yo digo, yo no firmé, lo que está implicando es que entonces la firma es falsa. Luego entonces la firma es falsa. ¿Sí? O sea, si A, entonces B. ¿Sí? Con una condicionante necesaria. Si no es mi firma, luego entonces es falsa. Si estoy sosteniendo la falsedad, yo tengo que acreditar. La otra condición es que dice, también está obligado a probar el que niega la presunción que tiene a su favor el colitigante. Los documentos públicos se presumen auténticos, salvo el derecho de las partes de sacar su autenticidad, ¿no? Así es. Aquí hay un doble juego en el cual la carga de la prueba radica precisamente en la parte actora. ¿Sí? Primero, acreditar que la firma es falsa como consecuencia de no provenir de su puño y letra. ¿Sí? Y segunda, destruir la presunción de autenticidad y de certeza que tienen los actos celebrados ante un fedatario público. Sí, nada más que ahí, si el documento auténtico o el documento original, pues, se destruyó o se perdió, me estás obligando a una prueba imposible. Pero entonces la presunción del otro queda válida. O sea, mi presunción de que el documento es auténtico, no hay nada que lo pueda destruir. Y el simple hecho de decir, es que yo no fui a firmar y por lo tanto la firma que está ahí no es de mi puño y letra,
Eso es lo que él tiene que acreditar con la prueba pericial idónea de que lo que está... Ahora, no está el documento, sorry. El testimonio como documento público tiene una presunción juris tantum y mientras no la destruyas, mi presunción va a quedar intocada. Porque de otra manera también habría una presunción humana de que el otro lo que quiere es desligarse de una obligación que ya había contraído, que fue vender el bien. Y yo me inclinaría más a esa que a quitarle la presunción al documento público. Creo que la tiene muy complicada la parte actora, tanto en lo civil como en lo penal, para poder acreditar en uno la nulidad o la inexistencia o la falta de consentimiento o nulidad absoluta, y en el lado penal acreditar el uso de documento falso o la falsificación del documento, a no ser que hubiera otro testimonio con el mismo número. Así es. Y era un ámbito diferente, un poder para pleitos y cobranzas que esos no se inscriben y que son de los que se agarran muchos para hacer un testimonio apócrifo, pero es carga de la prueba de él. Mía no, yo aquí tengo mi documento y es un documento público que merece valor probatorio pleno mientras no lo destruyas. No sé, creo que así sería como se resolvería. Aún en el supuesto que habla Lupita de que la prueba es imposible para el actor, pues también entonces la prueba es imposible para el demandado, porque la única manera de poder acreditar que el señor sí firmó, pues es a través de la prueba pericial que va a recaer sobre un documento que desapareció de la esfera física. Entonces, creo que aquí el argumento sería, yo tengo una presunción establecida por la ley, que comparecí ante un fedatario público, pagué mis impuestos, hice mi traslado de dominio, inscribí en el registro público de la propiedad. De la propiedad, ¿sí? Que cumplí con la legalidad. Yo cumplí con la ley. Y ahora viene una persona y dice, ¿qué crees que se me hace que creo que no? ¿Sí? Creo que ahí estaría la situación en la que yo estoy viendo más una cuestión de, en el caso específico, de querer alargar el juicio, ¿sí? De que creo ¿Y que, cuál sería el objeto de alargar el juicio que pudiera beneficiar al actor? al actor nada, yo creo que es una cuestión, opinión personal, es que al abogado le va a dar miedo decirle a su cliente, ya perdimos, ¿sí? Entonces, va por ese tipo de, para justificar, así es, ¿verdad? Pero con independencia de eso, para este asunto y para todos los demás asuntos, el criterio es que es obsoleto este tipo de incidencias. Deberían ya de ser suprimidas y hacer las reformas legales que correspondan para que impedir precisamente este tipo de obstrucciones al debido proceso. Estoy de acuerdo. Coincido.